día de hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. La epístola está tomada de San Pablo, de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos en la luz, que nos arrancó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en el cual tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos, las dominaciones, sean los principados, sean las potestades. Todo fue creado por Él y en Él, y Él es antes que todo, y todo existe en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que sea quien tenga el principado de todo, porque Él plugo al Padre a hacer que habitara en Él toda la plenitud y conciliarlo todo en Él, pacificando por la sangre de su cruz tanto lo que hay en la tierra como lo hay en el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices esto por ti mismo o te lo dijeron de mí otros? Respondió Pilatos: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, lucharían ciertamente mis ministros para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta del día de hoy de Cristo Rey se funda, básicamente empieza en el calendario universal en 1925. El Papa Pío XI, venerable Papa Pío XI, considera que es el momento más apropiado para proclamar esta fiesta. Tenemos que recordar qué habían pasado en los años anteriores. En los años anteriores había empezado la Revolución Protestante, que básicamente es como un cristianismo sin cabeza, un cristianismo personal, intimista, cursi, que busca simplemente la autosatisfacción, porque todo depende de la interpretación personal. Es un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin cabeza. La Revolución Protestante después dio por fruto pues todas estas ideologías y filosofías que tienen su mayor exposición con Emmanuel Kant y con Hegel, que básicamente dicen, bueno, la realidad podrá existir o no, pero todo depende de lo que yo piense. Entonces la verdad depende de lo que uno cree, ¿no? Estas ideas de Kant y de estos filósofos de aquel entonces tienen su materialización, se vuelve en realidad en el mundo con la Revolución Francesa. Se acordarán ustedes de la heroica toma de la Bastilla, que realmente era un puñado de campesinos peleando contra 10 soldados a los cuales se les ordenó no abrir fuego en contra de los civiles. De heroico no tuvo nada la Bastilla. Pero luego la Revolución Francesa tiene éxito y, hombre, pega, ¿no? Y la Revolución Francesa tuvo, como ustedes saben, consecuencias escabrosas, por decirlo poco, el reino de terror de Robespierre. Dicen que en la Plaza de la Concordia en París, las losas de la Plaza de la Concordia estuvieron húmedas de sangre durante 6 años, porque allí es donde se ejecutaba la gente con la guillotina. Quien alguna vez haya pasado por la Plaza de la Concordia, diga ahí una oración por los fieles difuntos, por todos los que pasaron por allí. La Revolución Francesa además tuvo por consecuencia
la destrucción en la iglesia en Francia. Cientos de sacerdotes fallecieron, cientos de monjas, obispos. Recordarán ustedes también la guerra de la Vendée, de estos contrarrevolucionarios que también eran civiles, que después en esa región de Francia también fue devastada, básicamente un genocidio. A principios del siglo XIX, consecuencia también directa de la Revolución Francesa y del protestantismo ideológico, vienen las guerras napoleónicas, que básicamente le dieron la vuelta a toda Europa. Luego después son las guerras imperiales, donde hay potencia contra potencia, y luego después estos paisitos chiquitos que se avientan contra los otros países, porque la metrópoli los avienta, básicamente, y una redistribución del territorio de la riqueza de una manera bastante arbitraria. Empieza nuestro siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Los estimados más conservadores dicen que hubo más o menos unos 40 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, de los cuales 25 millones de muertos fueron combatientes, el resto eran civiles. No estamos contando las personas que murieron a consecuencia del hambre, a consecuencia de las epidemias que siempre suceden en las guerras, o que simplemente murieron a consecuencia de todas estas atrocidades que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Vamos a brincarnos un poco la fecha de 1925, la advertencia severa que da Pío XI al mundo, que pasa ignorada, y tenemos la guerra cristiana en México, la cruzada de la Guerra Civil Española en España, obviamente, que también durante la Guerra Civil Española cientos de religiosos, a las monjas las ahorcaban con sus propios rosarios, los republicanos. A un obispo, al obispo de Barabasto, los republicanos lo castraron y lo quemaron vivo. La Segunda Guerra Mundial, con sus muy sabidas atrocidades, termina la Segunda Guerra Mundial y llegamos al periodo de las Naciones Unidas, donde en la Unión Soviética los estimados más conservadores dicen que bajo el imperio de Joseph Stalin, el padre del proletariado soviético, murieron entre 20 y 60 millones de personas en campos de exterminio. Recordarán ustedes las historias de Pol Pot, de los gemelos Tigre, de Vietnam del Norte. Incontables atrocidades y muertes y tragedias realmente. Eso por el lado del comunismo. Ahora, de este lado, quieren liberar a la mujer de sus hijos para someterla al jefe, al patrón. Quieren evitar que tenga hijos para que sea más productiva en las empresas. Y a los hombres no se emasculan. Básicamente nos castran ideológicamente para que nadie tenga nada que decir y no haya nadie que les pueda hacer frente. El siglo XX es el siglo del materialismo dialéctico o del materialismo histérico. Ya sea un capitalismo rampante o un comunismo violento. El 11 de diciembre de 1925, Su Santidad Pío XI invita a la cristiandad a festejar a Cristo Rey, porque él ve muy claramente
un problema que está acuciando a la humanidad desde varios años atrás, que se llama el laicismo, que es una ideología que intenta sacar a Dios primero de todos los espacios públicos y después de todos los espacios de la vida humana. Y esta idea del laicismo no solamente se ha quedado en el ámbito público, gubernamental o civil, también hay gente dentro de la iglesia que intenta predicar el laicismo y que pretende separar la ley civil de la ley de Dios. Hace cosa de 2 meses me invitaron a una junta de sacerdotes y estaba un expositor que además es un sacerdote relativamente famoso. Y estaba diciendo que ir a marchar en contra del aborto es una pérdida de tiempo. Que la guerra en contra del aborto, la guerra legal en contra del aborto ya se perdió. Que hacemos el ridículo yendo a marchar. Que primero nos deberíamos de preocupar porque nuestras mujeres católicas no abortaran. Que en eso nos deberíamos de enfocar. Que las marchas son cosas bobas, tontas, son pérdidas de tiempo. Porque además habrá quien no es católico, y que ellos hagan lo que quieran. Y esto lo dice un sacerdote de aquí, de esta diócesis. Y no es el único. Y ese es el menor de los problemas. Acá podemos caer en varios errores. El primero es creer que el reino de Cristo es puramente espiritual, que es un reino solamente de almas. Efectivamente, en el Evangelio leímos que Cristo dice que su reino no es de este mundo, pero eso no significa que su reino no esté en este mundo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo carne, entró a este mundo, al tiempo y al espacio de este mundo, y con él entró también su reino. Eso es lo que él vino a traer. Últimamente, en las celebraciones incluso litúrgicas, se hace mucho énfasis en el reino de los cielos que está por venir. Es una celebración escatológica. En el fin de los tiempos, Cristo reinará. En el fin de los tiempos, Cristo reinará. Están diciendo algo correcto, pero diluyen la idea de que Cristo, que reinará, reina de hecho hoy. Que su reino no sea de este mundo significa que no se basa en ningún poder de este mundo, que Él no depende de ningún rey, de ningún presidente, de ninguna legislatura, de ninguna elección cuasi democrática. El reino de Dios depende de Dios mismo y punto. Tenemos que rechazar la idea de que el reino de Cristo es solamente espiritual. Y además tenemos que saber, creer y vivir de tal manera que el reino de Cristo se encarne en cada una de nuestras almas, que de hecho lo hace en el bautismo. Y el hecho de que Cristo reine en nuestras almas y nuestros corazones implica que reina en toda nuestra persona. Porque acá viene otro error. Quieren que Cristo reine en nuestros corazones de la misma manera que un adolescente se enamora. Que sean flachazos de cariño y de amor y que solamente ame a su Señor cuando está en la iglesia. Es una visión cursi, protestante, parcial del reinado de Cristo, personalista, intimista y últimamente ridícula e inútil. El reino de Cristo es un reino social, porque solo en Cristo
como dice su santidad Pío XI, solo en Cristo el individuo y la comunidad encuentran la felicidad completa. Solamente en Cristo, como individuo y como sociedad. Este protestantismo ideológico intenta reducir a Cristo al ámbito privado, algo que nosotros hacemos mientras no estamos en la calle o acompañados de otras personas. Incluso hay escuelas católicas que hace 5 años eran muy buenas escuelas y muy católicas, que ahora, con afán de la diversidad y de la inclusión, han empezado a quitar sus crucifijos, han empezado a dejar de rezar en las mañanas, han dejado de enseñar a sus alumnos a que Cristo está en toda su vida. Y estas son escuelas de congregaciones que hace 5 años considerábamos muy conservadoras, y que más de algunos de los que estamos aquí hemos convivido con ellos, ido a sus escuelas o trabajado con ellos. Hace 5 años. Y ahora hay que dejar que la gente se exprese, hay que escuchar a las personas, pero creen que para escuchar a las personas tienen que hacer callar a Cristo. Creen también que el reino de Cristo es algo o pasado o futuro, algo que sucede en la Edad Media, que gracias a Dios y gracias a la Reforma Protestante o a la Revolución Francesa o a los principios modernos, hemos descubierto una manera más conveniente de vivir. Es algo que pasó y que pasará cuando se acabe el mundo. Es un elemento cultural. Es algo que la gente hace. Bueno, la abuela se enoja si no me caso a la iglesia. Habrá que casarse. Habrá que ir a misa. Habrá que confirmarse para luego no tener problemas con otros trámites. Habrá que cantar un villancico porque, bueno, cuando era niño reducen el cristianismo a una mera tradición que recordamos con cariño. Cada uno de nosotros hoy tiene que pensar muy bien el estado de su alma. Tiene que pensar muy bien de qué maneras cooperan con la destrucción del reinado social de la Iglesia. ¿Tenemos miedo de vivir como cristianos? ¿Nos echamos para atrás cuando estamos en sociedad? ¿Actuamos meramente por costumbre? ¿Hacemos que el reino de Cristo se encarne en nuestras almas? ¿Hacemos oración? ¿Damos limosna? ¿Hacemos penitencia por nuestros pecados? ¿Creemos que hay un infierno y que hay un cielo? ¿Creemos que las almas son eternas y que tenemos que hacer todo por salvar la nuestra y la de los demás? ¿Ponemos nuestro talento, tiempo y tesoro al servicio del reino celestial y eterno? No todos podemos hacer lo mismo. No todos tenemos las mismas capacidades personales o económicas, pero todos tenemos que tener muy en claro que el reino de Cristo no es algo personal, no es mi encuentro personal con Cristo. Tenemos que hacer que la sociedad se encuentre con Cristo. Tenemos que creer que Cristo verdaderamente es Dios
que Cristo verdaderamente reina, que Cristo está aquí, que cuando tomamos la comunión recibimos a Dios mismo. Tenemos que alejarnos de esa ficción protestante ideológica, que tenemos que dejar a las demás personas ser por respeto y que hagan lo que quieran. Porque el problema no son los enemigos de la iglesia. El problema es el silencio de los amigos de Cristo. Viva Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.